nosotros la doctora Belén Carolina de Alba. Ella es médico ginecóloga, pero además también es bióloga de la reproducción del Hospital de Gineco-Obstetricia de La Raza. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Esperando el eclipse. Así es. Muy bien. Oye, a ver, como que siempre ha habido una confusión. ¿Cuál es el climaterio y cuál es la menopausia? Porque la verdad es que a todo le llamamos menopausia. Así es, siempre se confunden los términos. Y aunque van de la mano, no son lo mismo. El climaterio pues es todo este conjunto de fenómenos que sucede alrededor de la menopausia, ¿no? Ajá. Conjunto de fenómenos psicológicos, físicos, psíquicos, emocionales, incluso sociales que sufre la mujer durante el cese de su función reproductiva. Y la menopausia solo es el hecho del cese de la menstruación, ¿no? Que es un diagnóstico que se hace a retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Que tienen que haber pasado 12 meses, un año, para que podamos hacer ese diagnóstico. Ok, a ver, menopausia es ya no te baja la regla. Así es. Ok, entonces a los 12 meses de que ya no te bajó la regla, ya se puede considerar que estás en ¿qué? En menopausia. En menopausia. Así es. Entonces el climaterio realmente sería el que si te dieron los bochornos, los dolores, el esto, el aquello, el de más allá. Okay. Sí, el climaterio es toda esa serie de cambios que suceden antes y después de la menopausia. ¿Cuánto? Depende de cada mujer, ¿no? Hay mujeres que empiezan 5 o 6 años, incluso antes del cese de su menstruación, a sentir todos estos síntomas, ¿no? El más ocurrido o el que más sucede en las mujeres, los clásicos bochornos, ¿no? Ajá. O sofocos. Hay otros síntomas asociados a la atrofia urogenital que sucede, todos los cambios psicológicos por la deprivación de estrógenos y posterior a esto. Entonces hay síntomas previos, síntomas durante la menopausia y posteriores o a largo plazo. Ok, a ver, entonces, para que nos quede súper claro, ¿cuál sería el término correcto? Porque ya ves que, número uno, porque además se utiliza mucho para insultar a las mujeres. Exactamente. ¿No? O sea, ya todo es porque eres una vieja menopáusica. Es un insulto que además es muy degradante y degrada más al que lo dice que al que lo recibe, ¿eh? Por supuesto. Entonces, ¿cuál sería el término correcto? ¿O no tendríamos que tener ningún término una vez que pasamos, digamos, el cese de la menstruación? Tocas un punto muy importante, Vita, porque justamente por eso, porque es un término que se tomaba en muchos sentidos denigrante, ya no se está utilizando el término de climaterio. En el ámbito médico ya utilizamos el término perimenopausia o premenopausia, ¿no? Y los síntomas asociados. Por ejemplo, ese síndrome climatérico ahora nosotros lo llamamos síndrome vasomotor, ¿no? En el síndrome o el conjunto de síntomas en el que la mujer siente sofocos, rubicundez facial, sudoración, ¿no? Ya sea durante el día o sudoración nocturna, etcétera, etcétera. Entonces ahora están cambiando los términos precisamente por lo que acabas de comentar. Perfecto, o sea que ya nadie nos va a poder gritar menopáusicas. No, ya no. Fabuloso, eso me gusta. Ok, ahora, ¿por qué vienen estos famosos bochornos? ¿Qué es lo que sucede que causan esas temperaturas que son insoportables? Mira, tenemos en el cerebro, en una zona que se llama hipotálamo, el centro de regulación de la temperatura. Tiene muchísimos receptores para estrógenos y progesterona, pero sobre todo en este caso estrógenos y de muchos tipos. Sucede que ahí está la zona de neutralización de nuestra temperatura. Entonces, por ejemplo, si nuestra zona de neutralización tiene un rango amplio, ¿no? Cuando los niveles de estrógenos bajan, el rango de esa zona de neutralización disminuye mucho. ¿Qué quiere decir? Que apenas yo voy a tener un ligero aumento de la temperatura, porque no sé, está aumentando la temperatura ambiental, o hice un poco de ejercicio, o estoy activa en mi casa haciendo mis labores domésticas, empieza a subir un poquito la temperatura y como nuestra zona de neutralización está muy reducida, nuestro cuerpo inmediatamente empieza a tener todos los síntomas que contrarrestan el aumento de temperatura. Sudoración, sofocos, me quiero quitar el suéter, etcétera, etcétera. Pero precisamente por este acortamiento, la mujer que se encuentra en la premenopausia o durante la menopausia, inmediatamente que se quita el suéter, la chamarra, que empieza a sofocarse, a un periodo muy corto va a empezar a sentir los síntomas contrarios, frío. Entonces después se quiere poner la chamarra, etcétera. Entonces son mujeres que se la pasan sufriendo todo el tiempo porque van de los sofocos al frío.
Entonces, no solo son los sofocos, sino también la sensación de temperatura de hipotermia. Ok, ¿por qué hay tanta fama de mal genio durante la menopausia? ¿Es real esto? Es real, Ajá. es real. Lo mismo sucede en el cerebro, ¿no? Todos nuestros neurotransmisores también que se asocian con los niveles de estrógenos cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor que nos mantiene con una estabilidad psicoemocional, disminuye, entonces fácilmente estamos irritables, estamos excitables, tenemos llanto fácil, tenemos tendencia a la depresión. Durante esta etapa en la que empieza a desaparecer la regla, ¿podría uno quedar embarazada? Sí, por supuesto, y eso es algo muy importante. De hecho, tenemos durante la formación en reproducción humana este tema en específico, ¿no? La anticoncepción en la mujer que se encuentra en la perimenopausia, porque sí, puede suceder. Solo es el 10% de probabilidades, pero un 10% es elevado, considerando que en esta etapa ya ninguna mujer quiere, bueno, no ninguna, pero ya es muy raro que una mujer esté buscando el embarazo. Entonces sí puede suceder. Entonces hay que tener cuidado y si no es nuestro deseo embarazarnos, una buena anticoncepción. Oye, tú que eres especialista también en temas de reproducción, hemos sabido de casos de mujeres de 60 y pico de años que dan a luz. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, seguramente es asociado a técnicas de reproducción asistida. Actualmente en el mundo, bueno, pues tú sabes, está sucediendo un fenómeno demográfico en el que la mujer pues posterga la búsqueda de un embarazo. Tanto puede ser así que hay mujeres que están buscando embarazo alrededor de los 45, 50 años, 60 años y ya no es de forma natural posible lograrlo. Entonces, pues tienen que hacer búsqueda de técnicas de reproducción asistida. Y con estas mujeres seguramente se va a necesitar donación de ovocitos y es como pueden lograr embarazo. Ay, que estaría buenísimo que después platicáramos a fondo de este tema. Bueno, les recordamos que tenemos los teléfonos, bueno, el teléfono, pero con varias líneas a su disposición, 53220300. Fíjate, por ejemplo, nos acaba de hablar la señora Saldívar. ¿Cuántos años tiene? 58 años. Entonces dice, ok, yo ya no tengo menstruación desde hace un tiempo, pero jamás he sentido bochornos. ¿Es normal? Es normal. Un gran porcentaje de las pacientes, hasta un 20%, pueden cursar asintomáticas. ¡Felicidades! Sí, sí, pero esto es algo muy importante y es un detalle que ojalá tomen en cuenta. Eso no quiere decir que tu salud metabólica y tu salud ósea estén íntegras. Entonces sí es importante que no se descuiden, a pesar de que no tengan síntomas, busquen atención médica y busquen la forma de saber que su densidad ósea está correcta, que su perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, etcétera, sean normales, porque a lo mejor estamos asintomáticas, pero nuestra grasa visceral y toda la deprivación de estrógenos esté traicionándonos en el hueso y en el riesgo cardiovascular. Ok, ese es uno de los problemas, que cuando viene la menopausia también empezamos a perder hueso. Así es. Sí, el metabolismo óseo depende mucho de los estrógenos. Ajá. Entonces, al momento de que ya tenemos deprivada nuestra función estrogénica, nuestra función ovárica, también el hueso empieza a sufrir los efectos, ¿no?, de la deprivación. Entonces, empieza a disminuir de forma progresiva la densidad del hueso. Hay otros factores de riesgo que predisponen, por supuesto. Entonces, se tiene que hacer un cálculo del riesgo de fractura. Si nosotras fumamos, tenemos un índice de masa corporal bajo, si tomamos o ingerimos grandes cantidades de café, si tenemos terapias con esteroides, etcétera, etcétera, son factores que se suman a la deprivación de estrógenos y nos pueden predisponer a fracturas, sobre todo vertebrales y de cadera. Entonces, ¡ay, es qué importante. susto! Sí. Entonces es importante también no dejar esto a la ligera, porque la osteoporosis es un efecto de la menopausia y que es la primera causa de incapacidad en el adulto mayor. Pues, doctora Belén Carolina de Alba González, yo quisiera pedirte que regresaras para que viéramos, fíjate, todos los temas que surgen de ¿no? O sea, las terapias estas hormonales, ¿no? Sí. ¿Qué tan buenas son? ¿A quién le van bien? ¿A quién no? ¿Las debemos de hacer sí o no? ¿Qué hacer con nuestros huesitos?
¿no? Exacto, sí, por supuesto, yo encantada de la vida de regresar aquí a platicar de eso. Buenísimo. Bueno, pues nosotros hacemos una pausa, regresamos con muchísimo más. Agradecemos al Hospital de la Raza, que es la zona 1, ¿verdad? Zona 1 Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Te agradecemos a ti enormemente y les recordamos que vamos a estar siguiendo el eclipse total de sol que se va a ver en Estados Unidos, que va a cruzar todo Estados Unidos y que la NASA va a estar dándole seguimiento y nosotros estaremos también al pendiente de esas imágenes y por supuesto de lo que suceda con el eclipse aquí en esta tierra chilanga. Regresamos en un momento.